Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a este que es su espacio Mujeres con Voz. Para mí es un gusto acompañarles nuevamente. Mi nombre es Mayra Brown y me encuentro a su servicio. Hoy vamos a hablar con la señora ministra Marcela Guerrero un poco sobre su rendición de cuentas en este periodo que nos ha acompañado. Muy bien, muchísimas gracias, les reitero, por su compañía. Recuerde que usted tiene la posibilidad de ver este y todos los programas que hemos desarrollado en las redes sociales del INAMU, para lo cual van a aparecer en pantalla. En Facebook nos encuentran como @inamu.costarrica y en Instagram como @inamu_cr. Aprovecho para enviarle la invitación de si usted nos quiere dejar un mensaje privado en donde nos ponga qué le gustaría que hablemos en este espacio, qué temas quiere que conversemos. Déjenoslo saber por medio de un mensaje privado en nuestras redes. Además, les recuerdo que tenemos una línea gratuita de consulta que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted no tiene saldo, no se preocupe, esta línea es totalmente gratis. El teléfono es, anótelo por ahí, 846-26-827, que es lo mismo que decir 800 INAMU-CR. Otra cosa muy importante, si su consulta es en materia de violencia, recuerde que debe llamar al 911. Es totalmente confidencial, es una línea también gratuita. Ahí las compañeras expertas la orientarán y la guiarán si usted está viviendo una situación de violencia, si tiene alguna consulta, o si bien si usted quiere denunciar una situación de violencia. Queda a su disposición, recuerde, el 911. Muy bien, como les mencionaba al inicio, tenemos con nosotros a la señora ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, la señora Marcela Guerrero. Doña Marcela, ¿cómo está? Muy buenos días, Mayra, y un saludo a todas las personas que están en sintonía esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a dar inicio. En enero del año 2021 llegó a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, Marcela Guerrero Campos, máster en Economía para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Hoy, a días de concluir su gestión, queremos conocer cómo se sintió en la institución, cuáles fueron sus principales retos, qué aprendizaje o qué le quedó también pendiente, qué la sorprendió como jerarca del INAMU, cuál fue su mayor aprendizaje y bueno, qué sigue ahora para ella. Doña Marcela, ¿usted se imaginó alguna vez como ministra de la Condición de la Mujer, como esa persona embajadora de los derechos humanos de las mujeres? Sinceramente no. No. ¿Verdad? O sea, sinceramente no. Ciertamente a lo largo de mi vida, desde que estaba en el movimiento estudiantil, he tenido diferentes experiencias, incluso con colectivos. Como diputada de la República me tocó también formar parte del bloque parlamentario de mujeres. Fue la primera vez que se constituyó entre el 2014 y el 2018. Teníamos una lucha muy intensa para que la presidencia de la Asamblea Legislativa fuese ocupada por una mujer. En ese cuatrienio no lo logramos, dichosamente en este ya hay dos diferencias en términos de la paridad, que es lo que busca esta institución, y ha sido un reto que yo diría que me deja una huella profunda y aprendizajes realmente no solo en el nivel del compromiso, sino además a nivel humano. Me voy con el corazón lleno. Qué dicha, qué bonito escucharle eso. ¿Cómo se imaginaba, bueno, cuando se escuchaba hablar del INAMU, antes sin ser ministra, qué se imaginaba? Vea, el INAMU, yo la primera vez que escuché, justamente estaba iniciando mi vida profesional, que fue en 1998, ¿verdad? Recuerdo claramente, yo ya había estado por los pasillos legislativos, había acompañado a un diputado de la República y escasamente tenía, ¿verdad?, mis primeros pasos de experiencia. Y recuerdo el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas dando una lucha intensa, que luego la viví con la misma intensidad en el 2007, cuando se establece la ley de penalización contra la violencia de las mujeres. Creo que esos son los dos momentos más vívidos, por decirlo de alguna forma, porque a finales, o sea, en el 1998 yo estaba terminando
mi práctica profesional en la Asamblea Legislativa y luego en el 2007 recuerdo claramente a una serie de mujeres que han dejado huella, la señora Carcedo, por ejemplo, ¿verdad? A quien le tengo un profundo respeto, hacer una lucha intensa justamente para atender, prevenir la violencia y sobre todo sancionarla y evitar la impunidad. Desde entonces, el acercamiento no al nivel de profundidad y al nivel de responsabilidad que me ha tocado experimentar en este año y 4 meses, yo he tenido cercanía y he tenido vivencias en donde ciertamente observo una institucionalidad después de más de 20 años que ha logrado avanzar en los derechos de las mujeres, sin embargo todavía tenemos muchos retos para los cambios culturales. Y un personal, no solamente del Instituto Nacional de las Mujeres, sino en alianza, por ejemplo, con el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia o toda la red, ¿verdad?, de unidades de género o direcciones de género en la institucionalidad pública o incluso pasos adelantados en empresa privada que me hacen suponer de la grandeza con la que este país tiene que seguir poniéndose a la altura de la igualdad y de la lucha contra todo tipo de violencia. Así es. Y ahora, después de esta experiencia, le cambió un poco la óptica, se le amplió. ¿Qué nos cuenta después de esto? Indiscutiblemente, cuando uno pasa como servidora pública por una institución, hay huellas que son que no solamente a nivel humano, sino a nivel profesional, una no vuelve a ser la misma, ¿verdad? Yo creo que podríamos decir, las experiencias y la que tengo ahorita como un reto, espero en esta última semana de periodo constitucional de la Asamblea Legislativa se pueda tener el proyecto de reparación para familias sobrevivientes de femicidio. Creo que esa ha sido para mí una experiencia profunda, a nivel de no solo el impacto de las muertes por femicidio en este país, sino el impacto social y familiar que esto conlleva para sus hijas o sus familiares o personas queridas. Eso para mí definitivamente va a ser una experiencia estremecedora, ¿verdad? Hasta todo lo que conlleva justamente la atención y la prevención de la violencia, ver las desigualdades territoriales, el esfuerzo que hacen las regionales del INAMU por articular con las redes locales, el esfuerzo que estamos haciendo por descentralizar los servicios de salud, la sensibilización con el Poder Judicial, el esfuerzo de coordinación de muchas funcionarias nuestras con otras instancias y por supuesto el trabajo indiscutible que hacen las diferentes instancias de primera respuesta. Creo que la valentía, sobre todo en pandemia, porque a mí me toca llegar justamente en estos 2 años, casi que a la mitad, el esfuerzo, esa fue la tarea porque el presidente de la República confió en que yo asumiera la cartera y el ministerio, que era justamente lograr desembolsar los fondos no reembolsables de mujeres y gracias al extraordinario equipo y a las alianzas lo logramos. Cumplimos esa meta por las mujeres en pandemia y hacia la recuperación económica. Y bueno, ciertamente uno cumple objetivos, pero el corazón, ¿verdad? Realmente, y digo el corazón porque esto tiene que ver con empatía, tiene que ver con una profunda empatía, no solo sobre la violencia, sino además sobre las esperanzas que las mujeres de Costa Rica tienen para salir adelante con sus hijos e hijas. Yo creo que no solo basta con ir a visitar una mujer, hay que gestionar mucho en el Estado costarricense para darle respuestas concretas a las mujeres y ciertamente tenemos un bono de género, hablando de ese otro gran reto que tenemos, que es la autonomía económica, que las mujeres tengan ingresos, necesitamos moverlo para que la economía crezca, ¿verdad? Y en ese sentido yo pues tengo una gran satisfacción, creo que el INAMU cumple no solamente con hacer efectivos los derechos, sino además cambiarle y tocarle la vida a las mujeres. Desde el programa Avancemos, las alianzas que tenemos con el IMAS, más de 15,000 mujeres entre el
2021 y 2022 están capacitándose, teniendo una perspectiva diferente de sus vidas y de lo que pueden impactar. Y bueno, sacamos 2.400 millones, estamos hablando de 4 millones de dólares. Hay una profunda reflexión sobre las brechas financieras. Claro. El Departamento de Políticas Públicas está trabajando en eso. Entonces, Mayra, es ilimitado. Claro. La perspectiva cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en equipo, que es muy importante porque el INAMU por sí mismo no puede, ¿verdad?, sobrellevar un reto que ya el Foro Económico Mundial dice que nos va a llevar más de 200 años equilibrar las condiciones de igualdad que cada año se ensanchan más. Así es. Entre el 2020 se decía que eran 95 años, el 2021 decían que eran 145 años, es decir, esta brechita, ¿verdad?, pareciera que es irreversible. Yo además siento que en este periodo en el que hemos estado con esta responsabilidad y con la confianza de Carlos Alvarado, logramos sacar un decreto que es inédito, que es el acceso, la administración y el uso de las tierras. Eso le va a dar una condición distinta, que fue un clamor que han tenido las organizaciones de mujeres también y feministas alrededor de las tareas que el INAMU tiene que hacer. Doña Marcela, y continuando con esta línea, ¿cuáles siente usted que son sus principales logros? Aquí ya me los viene, ¿verdad?, punteando, pero ¿cuáles me diría usted en este año y 4 meses? Bueno, yo creo que reiterar, ¿verdad? Yo tenía dos tareas muy concretas que fueron las razones por las que el presidente me llamó a ser parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Una tuvo que ver con la declaratoria de emergencia del decreto 41.240, que tiene que ver justamente con que ya esa agudización de la violencia había que retomarla como un proceso violento, que no podía ser otra cosa que, ¿verdad?, una emergencia, es una emergencia. Y creo que hay ahí, pues obviamente, la gestión política como ministra estuvo alrededor de la ampliación de la figura de femicidio, no solamente en otros contextos, ¿verdad?, que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con relaciones familiares, comunales, sino además también lo que tiene relación con aquellas que no son ya parejas, exnovios o personas cercanas. Yo creo que Costa Rica, a partir de la convencionalidad, se pone al día. Esto era una deuda y esto fue gracias al Departamento de Violencia, y obviamente yo tengo, y lo he dicho y no lo voy a dejar de decir, creo que este periodo constitucional en la Asamblea Legislativa ha aprobado 75 leyes. Este último cuarto de tiempo que me tocó a mí vivir, ¿verdad?, creo que nos ponemos al día en todo lo que es materia de femicidio, nos ponemos al día para dejar consolidado la atención de la violencia a través del servicio de emergencia. Eso era un convenio entre el ICE 911 y INAMU, ahora queda establecido como un servicio por ley. Creo que queda el reto de que hay que buscarle más recursos, pero eso va a ser de por vida. Esa es la única forma en que una mujer a veces puede atender su vida, y ahí mismo queda establecido que la atención de la violencia es un servicio esencial, es decir, las instituciones del Estado tienen que diseñar recursos humanos y económicos. Ya no se vale que digan que no tienen los recursos, porque es un servicio esencial. Obviamente avanzar en el proyecto de reparación, y como lo hemos reiterado, la otra gran, todo lo referido a la PIEJ, o la Política de Igualdad Efectiva, Autonomía Económica, tuvo que ver con esa tarea de desembolsar esos 2.400 millones, el decreto de tierras, establecer y acompañar, porque esta fue un mérito, es un mérito del IMAS, tanto del ministro como el viceministro, en relación a la política de cuidado, seguir más allá del tema de la niñez, ¿verdad?, y la tarea del cuidado. Ya sabemos, luchamos fuertemente además para que este año lograse tener el Estado los recursos para hacer la nueva encuesta del uso del tiempo. Y creo que en este mismo sentido hay que también poner en perspectiva que se firmó y se avanzó también con el IMAS la política nido, que es justamente para romper
esa transmisión intergeneracional de la pobreza en mujeres jóvenes, 3 años va a haber un acompañamiento y yo creo que esto es un avance importante. Ya esto lo venía madurando obviamente mi antecesora junto con el ministerio, y a mí lo que me tocó fue terminar de empujar. Y un tema que a mí me parece que fue estratégico fue realizar la negociación con la Junta Directiva de la Caja para que la pensión adelantada a las mujeres no llegara a los 65 años. Fue una negociación inédita, difícil, pusimos además las condiciones obviamente de impacto diferenciado, no las conseguimos todas, pero conseguimos que a los 63 años sea considerada la pensión anticipada de una mujer, y además logramos un acuerdo con la Junta Directiva para avanzar a datos diferenciados y a que sean reconocidas, por ejemplo, las maternidades, que muchas veces no son reconocidas a la hora de una pensión, fueran reconocidas como años laborales. En eso estamos, ¿verdad? Yo creo que el logro no es, yo lo que hice fue montarme en un esfuerzo de funcionarias y funcionarios de todos los departamentos que día a día se entregan. Me conmueve mucho ver las regionales, me conmueve mucho ver las funcionarias, realmente me emociona trabajando incansablemente por los derechos de las mujeres de este país. Yo creo que nadie, ¿verdad?, puede pasar por una institución y no quedar marcada de que incluso nuestras funcionarias dan más allá de lo que un salario puede pagar, porque sostener la violencia en este país y contener a las mujeres o luchar contra esa violencia, de verdad, llegan a ser desgastes. Yo creo que no hay palabras que puedan describir lo que yo he vivido viendo a las funcionarias darlo todo, y a funcionarios también de otras instituciones, ¿verdad? El sistema de atención, 22 instituciones, a veces hay que corretearlos y les falta todavía, pero creo que es un paso a paso importante. Así es, así es. La defensa por los derechos de las mujeres es una lucha iniciada hace muchos años por grandes mujeres. Esa lucha hoy en día continúa y seguirá hasta el momento de haber logrado una verdadera igualdad entre mujeres y hombres. En su gestión, doña Marcela, se han dado grandes luchas que ya justamente doña Marcela las viene exponiendo. Se ha preocupado por la reactivación económica de las mujeres, el poder fortalecer el Centro Operativo de Atención de Violencia Intrafamiliar en el servicio 911, declarar la atención de la violencia contra las mujeres como un servicio esencial, impulsar el proyecto de ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio. También en materia de violencia, usted, doña Marcela, trabajó fuertemente para lograr las reformas a la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Y acá también tengo unos puntitos: la firma de ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte, la firma de la reforma a la ley de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, la reforma del artículo 21 que sanciona los femicidios cometidos más allá del ámbito de relaciones de pareja, y ahora aplica a otras personas como exnovios, exconvivientes o ex esposos. Realmente una lucha impresionante. De la agenda que usted traía, doña Marcela, ¿qué le quedó pendiente? Yo creo que, bueno, siempre hay procesos que ya venían en marcha, que yo conocí. Creo que definitivamente el que está más verde tiene que ver con poder abordar una discusión importante sobre brecha digital, ¿verdad? Y sobre todo lo referido a la política de telecomunicaciones. Para mí eso es un tema inminente y está todavía pendiente. En materia de violencia hay varios, creo que se avanzó, se queda primeros pasos en abordar el tema de agresiones sexuales. Queda un modelo que, gracias también al trabajo de gente y de las organizaciones en los territorios, tenemos un modelo que va a ser aplicado en Talamanca, pero que es urgente. Ya nos están llegando solicitudes para que se aplique en Cóbano, es decir, las agresiones sexuales se han vuelto realmente recurrentes. Creo que las personas están denunciando y las mujeres no quieren quedarse calladas ni ser víctimas. Creo en ese sentido también
que queda pendiente el avance, que esto es un liderazgo que tiene el Poder Judicial, el avance para que las mujeres también tengan defensa pública frente a procesos de denuncia o todo tipo de procesos en todo el ámbito, no solo por la denuncia, sino por los juicios, ¿verdad? El ofensor en estos momentos tienen una defensa, las mujeres no, y a veces se nos quedan en el camino o no tienen los recursos, igual que el apoyo psicológico. Yo confío en que hay un proceso absolutamente maduro. Espero que esta semana última del mes de abril avance el proyecto 20.308 que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres. Tenemos un impacto importante, sobre todo en los gobiernos locales, en las organizaciones sociales. Hay todavía una tarea que hacer y esto me recuerda que logramos también de forma importante en el 2021 reglamentar la ley 8901 para la paridad en organizaciones sociales, que tenía 10 años desde el 2010 de haber aprobado esa ley. Creo definitivamente que para mí es fundamental la regionalización, aunque se ha avanzado tanto con la política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la política de atención y prevención de la violencia. Es urgente la regionalización, no solo del INAMU, articulando con plataformas importantes como lo está haciendo la región Chorotega y otras regiones, pero si Costa Rica no cambia su modelo de atención, incluso de servicios del sistema de atención y prevención de la violencia, no solo del INAMU, una participación mucho más efectiva entre las municipalidades, que a veces son la única institucionalidad que existe en algunos cantones. Nos pasó en Talamanca, nos va a costar más, ¿verdad? Esos temas yo los tengo muy frescos, espero que la próxima persona jerarca, que desde ya yo le deseo lo mejor porque viene con una tarea de continuidad, pueda llevar a buen puerto. Definitivamente me faltó visitar más, ¿verdad?, el territorio nacional. Realmente 16 meses parecen mucho, pero se le hacen a uno pocos cuando tiene que sacar y hacer gestión. Creo que el INAMU todavía necesita más fortalecimiento interno para que sus funcionarios se multiplican, pues se tripliquen. Claro. Creo que también me queda pendiente haber podido solicitarle a la Asamblea Legislativa el levantamiento de regla fiscal. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo, y creo que es necesario por los recursos y por ese servicio esencial. No puede ser que tengamos los recursos y tengamos un techo si está bien justificado. Desde la pandemia ha aumentado no solamente el centro de información, el CIO lo reportan, nuestros servicios lo reportan, las demandas, cada vez las mujeres nos buscan y nos tocan más la puerta, la gente está denunciando, como por ejemplo el tema de acoso callejero, y pues necesitamos dar respuesta o que las instituciones se pongan. Yo no las siento todas hombro a hombro con el INAMU, más bien hay que a veces que andarla jalando. Entonces yo creo que hay que hacer mucha gestión política, creo que queda pendiente la violencia digital en todas sus expresiones, se ha avanzado, hay un liderazgo importante de toda la parte de comunicación que también se multiplican, ¿verdad? Pero hay que sensibilizar a los medios de comunicación. La violencia simbólica es muy difícil luchar contra una industria del entretenimiento que justamente somete a estereotipos que finalmente son violentos y terminan también en acciones violentas. Así es. Así que bueno, yo creo que sí quedan pendientes, estos pendientes quedan escritos y yo espero tener la oportunidad de entregárselos en mano a la próxima persona jerarca. Mi agradecimiento con el sistema de Naciones Unidas en su conjunto y de la cooperación internacional. Creo que hay que hacer una discusión importante sobre la infraestructura pública de este país con enfoque de género. Eso quiere decir que tengamos espacios públicos donde las mujeres, y eso se puede hacer, sean diseñados no solo porque hay mayor luminosidad, sino por la forma en que se estructura todo el impacto incluso de la movilidad de las mujeres. Necesitamos
centros de cuidado más cerca de donde se movilizan, ¿verdad? Yo creo que la misma estructura del diseño de centros urbanos en Costa Rica los hacen ser excluyentes, ¿verdad? Seguimos con zonas residenciales, con pocas oportunidades, sin una estructura de cuidado, y creo que este cuatrienio el tema del sistema de los cuidados va a avanzar. Eso esperamos. Sí. Sí, es una necesidad, claro. Doña Marcela, qué montón de pendientes, ¿verdad? Claro, pero por supuesto que, como dice usted, ¿verdad? La institución le quedan muchos retos de aquí para adelante. Me gustaría traer un poco a colación, ahora que usted estaba mencionando las unidades regionales, porque durante este tiempo la vimos, ¿verdad? A usted visitando diferentes partes del país, conociendo literalmente de primera mano las necesidades que viven las mujeres, compartiendo con ellas, conociéndolas y promoviendo el empoderamiento económico, la atención y la prevención de la violencia, reconociendo el liderazgo que tenemos las mujeres y que también lo asumen, ¿verdad?, en las organizaciones de base, en las comunidades. De esas visitas y de esos encuentros que usted realizó, ¿cuál es ese aprendizaje que le queda, ¿verdad?, de esos encuentros? Bueno, o sea, a mí particularmente, bueno, previamente, algunas personas lo saben, yo trabajé con el régimen municipal, el reto con las zonas costeras, el reto con cantones que son de diversidad, no solo cultural, sino además étnica. Necesitamos acercar los servicios, en el caso de la política de atención y prevención de la violencia, más vívidos para las mujeres, ¿verdad? Estamos teniendo una red de institucionalidad que me parece que a veces no acoge de forma inmediata y eficaz. Por ejemplo, yo me preocupo mucho por los comités locales de atención y seguimiento inmediato, los CLAIS, que están más cercanos y son cuando ya las mujeres tienen un riesgo alto de perder la vida, de femicidio. Creo que ahí hay un esfuerzo importante que hay que hacer. Yo veo una diversidad importante y una enorme, yo podría decir, un gran anhelo. Creo que es un gran anhelo para las mujeres tener oportunidades. El Estado ha avanzado, pero pareciera que no es suficiente, ¿verdad? Y el mejor ejemplo lo veo yo justamente en FOMujeres. Nosotras recibimos más de 7,000 proyectos. Era una demanda alrededor de 12,000 millones de colones. Eso el INAMU nunca lo va a poder cubrir. Estamos hablando de que el INAMU solamente anualmente tiene 400 millones. Se dio una excepción, se lograron sacar 2,400 gracias al trabajo de la Junta Directiva, que hay que también ponerlo muy en alto, y obviamente toda la unidad de FOMujeres y de todas las regionales, incluida su jefatura, pero no hay plata suficiente. Pero ¿qué fue lo que a mí me demostró? Que las mujeres en la ruralidad, porque en este caso hicimos alianza incluso con el MAC, ¿verdad? Se impactaron 63 cantones. Y lo que a mí me quedó, ¿verdad? También puede ser de no solo las visitas, sino pendiente que Costa Rica ocupa un banco de las mujeres. Costa Rica ocupa un banco de las mujeres. Vemos, y este es un avance importante que la institución ha hecho ya con 2 informes sobre brecha financiera. Si tenemos acceso a la tierra o algún tipo de garantía, creo que el sistema financiero, sea público o privado, se va a sentir, debería sentirse como más atraído a dar ciertos productos diferenciados a las mujeres. Pero cuando usted está en la ruralidad o cuando está fuera del gran área metropolitana, que es la mayoría de los, ¿verdad?, de los cantones, se da cuenta que se ocupan incidencia y acompañamiento. Creo que el INA ha hecho un trabajo extraordinario, eso en el ámbito económico. Y lo otro que a mí me parece que yo observo es que hay que darle más información a las mujeres sobre el impacto diferenciado que tienen temas como el cambio climático, la gestión del riesgo, que generalmente impactan de forma más aguda a las mujeres. Obviamente hay una profunda admiración. Costa Rica tiene mujeres de mucha visión, mucho liderazgo, y niveles de compromiso con sus comunidades, con sus familias
pero necesitamos que tengan mayor compromiso consigo mismas. Claro. ¿Verdad? He visto mujeres muy deterioradas porque están atendiendo una serie de demandas familiares, laborales. La pandemia también lo demostró. Necesitamos no solo instancias de cuidado para que estas mujeres en diferentes circunstancias, no solamente por sus hijos e hijas, sino porque tengan otras personas dependientes, puedan acceder a oportunidades, pero también mujeres felices, mujeres que se autocuiden, ¿verdad? Que nos reflejemos, y yo creo que esto tiene que ver con nivelar las cargas familiares también. Por supuesto. Entonces yo vi una diversidad de mujeres en donde hay que priorizar como país. Yo espero que el próximo periodo constitucional, el próximo Poder Ejecutivo, realmente ya ha empezado a dar señales, no merme, ¿verdad? No merme los esfuerzos que se han venido dando. Probablemente hay opciones de mejora, tenemos pendientes, cambiar la cultura, incluso la red de funcionarios públicos, ¿verdad? Hombres que están trabajando las nuevas masculinidades. Tenemos eventos muy groseros en la administración pública y en el sector privado, pero también tenemos esperanza. Así que yo creo que de las visitas, de los actos, de los eventos, participé en mucho evento internacional, virtualmente, no viajé durante todo mi periodo, ¿verdad? Sino que mi participación fue virtual, porque hay que tener una voz. Costa Rica es un referente. Claro. Y ahí he tenido también la dicha de encontrarme una opinión altamente colaborativa con Costa Rica, pero también de mucho compromiso interno, porque lo que se ha avanzado en materia legal o en otro tipo de instrumento jurídico hay que traducirlo en la vida de las personas y pues en este caso de las mujeres. Doña Marcela, y esto también se relaciona muchísimo a todas las labores que usted hizo, ¿verdad? De manera muy preocupada y también ocupada con el tema de Limón y los efectos, ¿verdad?, de la seguridad sexual hacia las turistas, sean nacionales o extranjeras. Ya usted lo dijo reiteradamente en este espacio, es necesario ahora trabajar de forma articulada entre el Estado, el sector privado y comunidades. Definitivamente eso queda, ¿verdad?, queda aquí escrito en piedra, es una necesidad para las mujeres, para el INAMU, para el Estado en general. Lo que yo tengo que darle el mérito de lo acontecido en Caribe Sur es mérito de Unidas Talamanca. Se está avanzando en implementar un modelo, se le ha solicitado a la Caja Costarricense del Seguro Social, igual que al Poder Judicial, que hay que tener una descentralización, sobre todo para la aplicación del protocolo de las 72 horas, no es un tema menor, esto aborda cierto tipo de agresión sexual y creo que este es un modelo importante, no solamente que da cumplimiento a la política de atención y prevención de la violencia, que está claramente como un eje, sino es una forma distinta donde hay que dejar capacidades instaladas en las comunidades. Adicionalmente, yo creo que en Talamanca se va a hacer un esfuerzo importante por tener una mesa. Esto es una alianza con la cooperación alemana para sentar a las diferentes organizaciones indígenas, afrodescendientes y de residentes extranjeras en el Caribe Sur. Pero lo más interesante es que también se viene promoviendo poder articular una serie de agendas comunes. Yo creo que nos falta todavía digerir lo que significa la sororidad. Sí. Y eso es en todos los ámbitos, institucionales y no institucionales. Yo creo que a mí me faltó haber dedicado más tiempo, por razones obvias, ¿verdad? Claro. Por el tiempo justo en trabajar en los ejes de masculinidades y creo que también en la sororidad, ¿verdad? He observado realmente que ahí hay retos. Sí. Lo decimos muy fácil, pero cuando se traduce en la vida cotidiana significa negociaciones y significa cambiar también nuestra propia percepción que tenemos de nosotras y de nuestros colectivos, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay una reflexión que se tiene que hacer
Evidentemente yo guardo profundo respeto quienes han abanderado, han tenido luchas. Ahora hablaba Diana Carcedo, pero se me vienen miles de personas a la cabeza. Yo con doña Ana la recuerdo desde hace más de 20 años, dando unas luchas, atendiendo a las mujeres de forma incondicional, pero hay muchas feministas y hay formas distintas también de organizarse de las mujeres y tenemos que ser respetuosas, tenemos que ser respetuosas. Estoy muy esperanzada también con el frente de partidos políticos que van a avanzar sobre sus mecanismos internos gracias a la cooperación española. Hemos tenido un impacto y creo que esto incluye incluso la red de mujeres municipalistas, incluye el foro de mujeres políticas, hacer una agenda colectiva, no va a ser fácil, pero son pasos que creo que nos permiten la negociación y sobre todo el respeto, ¿verdad? De hecho, por ahí era la siguiente pregunta que le quería comentar. Acabamos, doña Marcela, de pasar un proceso electoral. Nuevamente vimos como el machismo trató, como decimos popularmente, de zafarle la tabla a las mujeres. Vimos cómo en redes sociales se hace chota y burla hacia las mujeres que deciden participar en la política. Y entonces palpamos lo que es violencia contra las mujeres en la política. Usted es una mujer política, fue diputada, presidenta ejecutiva del IFAM y bueno, ahora del INAMU. ¿Cómo vivió violencia en la política? Vea, bueno, yo desde que estoy en el movimiento estudiantil y estoy hablando desde hace más de 20 años, ¿verdad? Hemos tenido diferentes eventos en donde uno primero no lo califica como violencia y finalmente con el paso del tiempo va clarificando las conductas que lo descalifican a uno por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Y yo he tenido eventos y han sido, sobre todo en el debate parlamentario, creo que tengo que recuerdo, digamos, algunos episodios de calificativos y de condiciones que en mi criterio no solamente son violentas, sino además expresan un menosprecio cuando uno llega como, por ejemplo, diputada o diputado de la República, el soberano te elige. Ahí no hay votos ni de primera ni de segunda, ¿verdad? Y la descalificación a veces suele ser, o vi también actos de descalificación a compañeras y compañeros. Entonces, ciertamente lo que podríamos decir, la condición violenta de esta sociedad se expresa de diferentes formas y la primera tarea que yo creo que tenemos que hacer es concientizarnos a nosotras mismas y pensar que eso no se puede normalizar. A mí me tocó una camada de compañeras diputadas, que fue cuando se fundó el Frente de Mujeres Parlamentarias, que todavía está, y creo que ahí nos acuerpamos con visiones a veces distintas. Hay mujeres que dicen que no sufren violencia, pero yo creo que no tienen la conciencia de que no tienen por qué tener ni una condición distinta, por ejemplo, para optar a la presidencia de la Asamblea Legislativa, ni tiene por qué tener, ni aguantar, y lo digo con todas sus palabras, ningún adjetivo que le reste mérito, ¿verdad? Es intolerable mi criterio. Hay pues, como estamos las mujeres en nuestra diversidad, hay personas que creen que no se necesita una ley de violencia política. Creo que deberían de escuchar a las mujeres que en el régimen municipal han tenido actos que las denigran. Recuerdo claramente una funcionaria que me llegó a comentar de una regidora que su compañero le había tirado un limpión en la curul, claro, diciéndole a dónde estaba su lugar, ¿verdad? Eso no puede ver a las mujeres a los ojos, pero yo creo que hay que darles respuesta, claro, ¿verdad? No basta con acompañarlas solamente diciendo qué significa o qué no significa la violencia. Hay que acompañarlas, claro, no, totalmente ¿verdad? Hay que acompañarlas y hay que buscar todos los esfuerzos y mecanismos necesarios y posibles para que nos podamos acompañar y defender.
y defender en los estrados que corresponde dentro y fuera de los partidos políticos con sanciones específicas. Entonces, creo que aquí todas las que estamos en la arena política, yo me considero un animal político, ¿verdad? Eso es una determinación que le viene a uno, pero sobre todo una servidora pública, y sí hay ambientes que son depredadores, y ante eso hay que cambiar las reglas. Así es, así es. Si yo pudiera como, ¿verdad?, preguntarle un consejo para hombres y mujeres para alcanzar la igualdad en este ámbito. Yo definitivamente creo que hay que tomar conciencia, ¿verdad? Yo durante este periodo he usado el color anaranjado, ¿verdad? En diferentes momentos, como un símbolo de que hay que parar la violencia. Claro. Yo creo que más consejo, creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión profunda, primero sobre los eventos violentos contra las mujeres en todo el territorio nacional. Hay muchas, como ya lo veíamos, tareas pendientes, pero hoy, en mi criterio y en mi experiencia, y por el acompañamiento que nos hemos dado como institución, en términos de priorizar, yo diría que más que un consejo, tenemos que tomar conciencia de los eventos violentos, porque además no es la cantidad de eventos, sino además la forma en que están violentando a las mujeres, ¿verdad? Es muy particular, cada vez son violencias hasta estremecedoras, sí. Amenazas constantes, amenazas de muerte. Entonces, creo que como sociedad, yo diría que ese es el gran pendiente, el tema que más que un consejo es la reflexión de qué nos está, ¿verdad?, transformando y para dónde vamos con relaciones que violentan principalmente a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Ya este año llevamos 2 femicidios, lamentablemente, y creo que, bueno, que esa es mi principal reflexión. Esto lo tenemos que tener, todo lo que tenga que ver con acoso sexual o de diferente naturaleza, no lo tenemos que tolerar. Costa Rica tiene claramente determinado que es acoso, y creo que esto conlleva responsabilidades a todos niveles. Así es, así es. Doña Marcela, su gestión del 2021 se dio justo en el momento en el cual la pandemia nos encerró en la casa, usted lo mencionaba al inicio, y ahí empezamos a ver cómo los impactos sociales y económicos del COVID-19 hacían grandes diferencias entre mujeres y hombres. Una de sus líneas de trabajo, usted ya lo expresó, no quiero ser reiterativa, pero quisiera que fuéramos terminando con esto, fue la autonomía económica de las mujeres. Me gustaría que puntuáramos para cerrar cómo se trabajó ese eje en medio de la pandemia y bueno, lo que implicó, ¿verdad? No es lo mismo trabajar autonomía económica, que ya de por sí es un reto, ¿verdad?, en los derechos humanos de las mujeres, pero en medio de una pandemia con, ¿verdad?, este fuerte retroceso para los derechos humanos. Sí, ya creo que esta sería como por lo menos la segunda o tercera vez que lo digo, y el punto número 1 era lograr recursos para mover algún nivel de ingreso, que ese es el eje fundamental, y eso se hizo con FOMujeres y salieron 2.400 millones. El otro tiene que ver con esa diferencia odiosa, que es el cuidado en manos solo de mujeres. Ahí tenemos el avance, y este es el mérito también de Limas, ¿verdad?, y de un gobierno preocupado. Los últimos 12 gobiernos, creo que esto casi que debería trascender el color político. Creo que se ha ido avanzando para que las mujeres puedan tener opciones en donde hay una corresponsabilidad de los cuidados entre las personas que comparten en una familia, entre el Estado y entre la empresa. Creo que hay incluso premiaciones que ha dado el sello de igualdad. Recientemente se le dieron a algunas empresas que, por cierto, hacían buenas prácticas, y justamente fortalece el tema del cuidado y el esfuerzo, por supuesto, de la capacitación, gracias a la cooperación de española de 300 mujeres empresarias en todo el país, porque hubo que hacer un vuelco significativo sobre la forma de generar recursos a través de la empresariedad, y tenemos una cantidad de capacitaciones vinculadas con el MAKE,
¿verdad? Mujeres Negocios, es decir, se recurrió a todos los programas y más. Obviamente, por eso lo decía, la demanda es alta. Y creo que cuando te entran 7,000 proyectos, claro, hay que responder, y creo que aquí hay que ir a alianzas con el sector financiero, y para eso hay una ruta de también, hay toda una también se transversalizó el Sistema Nacional de Empleo con enfoque de género. Eso me pareció importante para que los programas tengan ¿verdad? Esa igualdad y esa oportunidad de generar ingresos entre mujeres. Y bueno, hay una lista de 2 o 3 programas más que creo que impactaron en este periodo, y obviamente todo a través de la virtualidad, o sea, sí, se hizo de tripas corazón. Se guardaron cuando fue necesario también los lineamientos de salud, en fin. Sí. Creo que realmente el Instituto Nacional de las Mujeres tiene que seguir siendo el Instituto Nacional de las Mujeres. Así es. Vamos a 100 años de la Liga Feminista, desde su fundación, el cumplimiento. Yo creo que el Instituto Nacional de las Mujeres es el heredero, ¿verdad? Podemos preservar los derechos de toda la ciudadanía, pero en el caso de las mujeres, las niñas, las adolescentes, necesitamos un instituto que tutele permanentemente las condiciones de igualdad, y eso es una discusión que honra el Estado Social de Derecho de este país y que tiene una tradición, porque no es ocioso pensar, ahí están los datos de las desigualdades y de la brecha tan odiosa, ¿verdad? Entonces necesitamos un Instituto Nacional de las Mujeres que le dé la mano a las mujeres y que se dé la mano con la institucionalidad y el sector privado para poner ahí el foco. Ya dije los datos, la diferencia de 200 años, 107 años, dice también el Foro Económico Mundial, que le va a llevar a las mujeres tener paridad en todos los puestos, es decir, no nos podemos dar el lujo de dar ningún paso atrás. Así es. Doña Marcela, le voy a nombrar algunas palabras y usted en una frase, está un poco fuerte, en una frase me va a dar el significado. Muy bien, la primera es mujeres. Diversidad. Igualdad. Derechos. Sororidad. Respeto. Feminismo. Juepucha. Eso está difícil en una frase. Empoderamiento. Empoderamiento. Machismo. Retroceso. ¿Puedo decir 2? Adelante, adelante. Retroceso y diría yo poca evolución. INAMU. Grandeza, institucionalidad. Doña Marcela, yo le agradezco muchísimo su participación. Me gustaría que nos dé algunas palabritas de cierre. Ahí la espera la cámara. Un mensaje a todas las mujeres. Bueno, me emociona profundamente haber servido en el Instituto Nacional de las Mujeres. Probablemente hay mucho por hacer. Quiero señalar que el 100% de mi esfuerzo y mi compromiso estuvo a las órdenes. Somos seres humanos, ¿verdad? Y en este caso probablemente hubiese podido mejorar algunas de las tareas que todavía tal vez muchas de ustedes no han sentido que les llegó. Les puedo dar garantía que hay un funcionariado y hay una serie de avances importantes que espero que en el menor tiempo posible le toque su vida y realmente usted pueda darse la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres. Me ha honrado ser funcionaria pública, me ha honrado servir, me voy con el corazón lleno y sobre todo profundamente agradecida de cada una de las personas con las que logré hacer equipo y que sobre todo me depositaron la confianza. Espero realmente haberlo honrado y creo que seguiré apoyando desde cualquier medio. El Instituto Nacional de las Mujeres es la instancia en el Estado costarricense que merece arraigar y extenderse en cada rincón de este país. Doña Marcela, muchísimas gracias por sus palabras. Y en nombre del Instituto Nacional de las Mujeres, del funcionariado, ¿verdad? Funcionarias y funcionarios del cual formamos parte del INAMU, quisiéramos agradecerle
su compromiso, su entereza, su valentía para llevar a cabo durante este último año y 4 meses la presidencia y llevar, ¿verdad?, como ministra con mucho orgullo de este gran, ¿verdad?, no es solo una institución, como ya usted lo decía, ¿verdad?, es un tema que nos trasciende personal, laboralmente hablando. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las funcionarias y funcionarios, le agradecemos muchísimo su trabajo, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, y en realidad es un reconocimiento al presidente de la República y a un gabinete que reconozco que no escatimaron esfuerzos por buscar la igualdad en este contexto y en este país. Así es. Doña Marcela Guerrero literalmente ejemplificó el nombre de este programa, Mujeres con Voz, que es lo que necesitamos, mujeres con voz, haciendo literalmente cambios en todos sus entornos. Muchísimas gracias, doña Marcela. Le cerramos este programa recordándole las redes sociales que se encuentran a su disposición. Nos encuentran por medio del canal también de YouTube INAMU Costa Rica. En Facebook nos encuentran como @inamu.costarrica y en Instagram como @inamu_cr. Muchas gracias por el espacio, doña Marcela. El Instituto Nacional de las Mujeres, como lo dijo doña Marcela, está a su disposición. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.